Hola de nuevo chicos, vamos a hablar ahora de la estereoquímica. Nosotros ya estuvimos viendo parte de la estereoquímica, ¿sí? Ya comentamos gran parte pues, de este concepto, ¿no? Sin embargo, es necesario, ¿sí? Pues, verlo más a detalle. Y la estereoquímica, pues, es el estudio de la estructura tridimensional de las moléculas, ¿sí? Y bueno, para entender bien los conceptos de química orgánica, bioquímica y biología, pues es necesaria la estereoquímica. Por eso le digo que nosotros ya vimos parte de la estereoquímica. Y bueno, en los sistemas biológicos, que son bastante selectivos y con frecuencia discriminan moléculas con diferente estereoquímica, ¿sí? Y bueno, estas diferencias pueden ser sutiles, ¿sí? Y nosotros pues ya vimos que los isómeros se dividen en dos grandes clases, ¿sí? Los isómeros constitucionales y los estereoisómeros. Cuando hablamos de los isómeros constitucionales, pues son los estructurales, ¿no? Por ejemplo, el butano y el isobutano, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una diferencia en la estructura, ¿sí? La fórmula pues molecular va a ser igual. Sin embargo, la estructura va a ser diferente, ¿sí? Y cuando hablamos de estereoisómeros, pues es cuando tienen la misma secuencia de enlace, pero difieren en la orientación de sus átomos en el espacio, ¿sí? La geometría espacial es lo que va a cambiar. Cuando hablamos de estereoisómeros, estamos hablando, por ejemplo, de cis y trans, ¿sí? Esos, pues realmente son estereoisómeros, ¿no? Son isómeros, pero siendo específicos son estereoisómeros, ¿ok? Y bueno, vamos a ver, pues, este ejemplo, ¿sí? Que tenemos aquí del ácido fumárico y el ácido maleico, ¿sí? Realmente su fórmula molecular es exactamente igual, ¿sí? Pero uno, si se dan cuenta, ¿sí? Está en posición, ¿sí? Trans y el otro está en posición cis, ¿sí? Cuando está en posición trans se llama ácido fumárico y cuando está en posición cis se le llama ácido maleico, ¿sí? Y bueno, realmente, pues son los isómeros cis y trans del ácido butanodioico, ¿no? Y en este caso, pues tienen diferentes propiedades, ¿sí? Por ejemplo, el punto de fusión del fumárico, del ácido fumárico, está en 287 grados centígrados, ¿sí? Y del ácido maleico en 138 grados centígrados, casi 150 grados de diferencia. Y bueno, en el caso del ácido fumárico, pues realmente es un metabolito esencial, ¿sí? Es un intermediario metabólico, ¿sí? Esencial tanto para las plantas como para los animales. Sin embargo, el ácido maleico es tóxico e irritante para los tejidos, ¿sí? Entonces es muy curioso, ¿no? Porque realmente lo único que cambia es la estereoisomería, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el ejemplo de la rodopsina, ¿sí? Que es un pigmento visual que se encuentra en los ojos y que nos permite ver por la noche, ¿sí? Y bueno, uno de estos dobles enlaces de esta molécula pasa del isómero cis al isómero trans cuando la luz incide en los ojos, ¿sí? Y como resultado, un impulso nervioso viaja hacia el cerebro y podemos ver la fuente de luz, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la quiralidad. Nosotros ya mencionamos la quiralidad, antes, ¿sí? Y un objeto quiral tiene una imagen especular que es diferente del objeto original, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía el ejemplo de las manos, ¿no? La mano derecha y la mano izquierda, si las ponemos frente a frente, pues parecería que es la imagen una de la otra. Sin embargo, si nosotros las queremos sobreponer, ¿sí? Pues no las podemos sobreponer, ¿sí? Porque no es la misma mano. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una silla, ¿sí? Y en el caso de la silla, si la ponemos frente a un espejo, ¿sí? Resulta que la imagen es idéntica. En este caso, si pues, sobreponemos la imagen de la silla, pues vamos a tener la silla, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿sí? Sin embargo, lo que les digo de la mano no. Si nosotros sobreponemos la mano una sobre la otra, pues el pulgar de una va a quedar de un lado y el pulgar de la otra va a quedar del otro lado, ¿sí? El pulgar de la mano izquierda va a quedar hacia la derecha y el pulgar de la mano derecha hacia la izquierda, ¿ok?
por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De quiralidad, ¿sí? Y bueno, en este caso tenemos un espejo, ¿sí? Y el carro, ¿sí? Vamos a ver, pues, una imagen del carro, pero si se dan cuenta, aquí está el manubrio, ¿sí? Y de este lado, aquí está el manubrio. Si nosotros queremos sobreponer esta imagen del espejo, su imagen especular, sobre la original, no vamos a poder, son cosas distintas, ¿sí? Ya vamos a tener realmente, pues, dos carros distintos, ¿no? Uno es un modelo, pues, americano, ¿no? Y el otro un modelo europeo que tiene el manubrio del otro lado, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de un tornillo igual, ¿sí? Vamos a tener, pues, diferencia si nosotros queremos sobreponer la imagen del espejo en el tornillo, ¿sí se fijan? Lo mismo sucede con una tijera, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer, bueno, una nueva definición, ¿no? Y vamos a hablar de los enantiómeros. Los enantiómeros, pues, son isómeros especulares, pares de compuestos que son imágenes especulares no superponibles, ¿sí? Las manos son enantiómeros, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de algo quiral, pues tiene distinta imagen especular, ¿sí? Como las manos, ¿sí? Y bueno, tiene un enantiómero. La mano izquierda tiene de enantiómero a la mano derecha, ¿sí? Y aquiral quiere decir que es idéntico a su imagen especular, ¿sí? No es quiral. Es como en el caso de la silla. Esto es aquiral, ¿sí? Doquiral o aquiral, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? En este caso del cis 1,2-diclorociclopentano, ¿sí? Pues es una molécula aquiral, ¿sí? Y esto es porque su imagen especular es idéntica, ¿sí? Si la sobreponemos, vamos a tener exactamente el mismo compuesto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando vemos su isómero trans? ¿Sí? En este caso vamos a tener diferentes compuestos, ¿sí? Si ponemos la molécula del trans 1,2-diclorociclopentano frente a un espejo, ¿sí? Su imagen especular va a ser un compuesto completamente diferente, ya que no son superponibles, ¿sí? No se puede sobreponer una sobre otra, ¿no? Y bueno, en este caso, pues estamos hablando de una molécula quiral. Y vamos a ver este ejemplo, ¿no? Pues realmente cuando nosotros hablamos de la quiralidad de una molécula es porque va a tener un carbono que va a ser quiral. Un carbono que va a estar unido a 4 diferentes grupos, por lo general, ¿sí? Y este realmente, pues, es un carbono, un átomo de carbono asimétrico, ¿no? Porque va a tener a su alrededor 4 grupos diferentes, como en este caso, ¿sí? Y bueno, realmente si nosotros tenemos 4 átomos pues diferentes, su imagen especular va a ser diferente, ¿sí? Entonces a esto se le llama un átomo de carbono quiral, ¿sí? O un centro quiral y se le denota con un asterisco, ¿sí? Y bueno, un centro quiral realmente cae en una clasificación de estereocentro, ¿sí? Es un estereocentro. Pero, bueno, no todos los estereocentros, pues, son centros quirales, ¿no? Y, bueno, cualquier átomo en el que el intercambio de grupos genere un estereoisómero, ¿sí? Es un estereocentro, ¿ok? Entonces, en este caso, los, pues, carbonos quirales o centros quirales son estereocentros. Ahorita vamos a ver un poquito más de este ejemplo, pero realmente lo que quiero que vean es que se fijen de este compuesto que es el 2-bromobutano, ¿sí? Y que realmente, pues aquí, su imagen especular, pues es diferente, ¿no? Y también quiero que se fijen que los 4 grupos a los que está unido son completamente diferentes. Esto ya lo habíamos comentado antes, ¿ok? Entonces, esto es un carbono quiral, ¿sí? Porque pues su imagen no es sobreponible, ¿sí? Es una molécula quiral.
Bueno, vamos a ver con estos ejemplos, sí, el concepto de estereocentro. Aquí tenemos que estas tres moléculas, sí, tienen estereocentros y de hecho están marcados con un círculo rojo, ¿sí? Aquí tiene uno y aquí dos estereocentros. Sin embargo, solo las dos primeras son centros de quiralidad, ¿sí? Solo las dos primeras tienen carbonos quirales, tienen carbonos asimétricos, ¿sí? También se le llama al carbono quiral, como les dije, carbono asimétrico. Y bueno, en la tercera estructura, ¿sí? Pues podemos intercambiar dos grupos para generar un estereoisómero, ¿sí? Si cambiamos este grupo aquí, ¿sí? Este CH3 aquí y el H aquí, vamos a generar un estereoisómero. Por lo tanto, ¿sí? Este es un estereocentro, ¿sí? Sin embargo, no es un centro quiral, porque los cuatro grupos, tienen que tener cuatro grupos, estar pues sustituido por cuatro grupos diferentes, ¿sí? Y en este caso no se da, ¿ok? Entonces esa es la diferencia en estereocentro y centro de quiralidad o carbono quiral. Bueno, vamos a ver este ejemplo donde tenemos una molécula que está unida a cuatro grupos diferentes, ¿sí? Entonces, este carbono, ¿sí? Tiene un asterisco porque es un carbono quiral. El asterisco está aquí, ¿sí? Y si nosotros ponemos esta molécula frente a un espejo, vamos a tener una imagen especular que al intentar sobreponer la imagen especular sobre la imagen real, va a ser imposible. Por más que giremos la molécula, nunca se va a sobreponer, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de una molécula quiral cuyo carbono, ¿sí? Es quiral, ¿no? Es un centro quiral. Pero si nosotros tenemos una molécula que tenga dos grupos, de los cuatro grupos, dos grupos iguales, ¿sí? Si nosotros la ponemos frente a un espejo y giramos la molécula 180 grados, vamos a poder sobreponer una estructura sobre la otra, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que realmente es la misma estructura, solo que girar, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora del plano de simetría especular interno, ¿sí? Que se simboliza con la letra sigma. Si nosotros tenemos una molécula, en este caso tenemos una molécula que es un estereoisómero cis, ¿sí? Del 1,2-ciclopentano. Y en este caso, ¿sí? Si nosotros partimos la molécula a la mitad, el plano de simetría de la molécula, si tenemos lo mismo de un lado que otro, estamos hablando que la molécula pues tiene un plano de simetría especular, ¿sí? Y entonces, en este caso, esta molécula es aquiral, porque tiene y presenta ese plano de simetría especular, ¿sí? Cuando hablamos de una molécula quiral, no lo presenta, ¿sí? Entonces, decimos que cualquier molécula que tiene un plano de simetría especular interno no puede ser quiral, aunque tenga átomos de carbono asimétricos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver este ejemplo, que es exactamente la misma molécula, pero es el estereoisómero trans, ¿sí? Donde tenemos su imagen especular, ¿sí? Y al pues sacar su plano de simetría especular interno, vemos que no existe, ¿sí? No hay plano de simetría especular interno y de hecho su imagen especular no se puede sobreponer sobre la molécula original. Entonces ahí estamos hablando de enantiómero, ¿sí? Estamos hablando de una molécula quiral, ¿ok? En cambio, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, si nosotros cortamos a la mitad, ¿sí? Le sacamos su plano de simetría especular interno, tampoco lo tiene, no lo tiene. Sin embargo, la imagen especular de esta molécula, ¿sí? Es exactamente igual a la molécula, ¿sí? Solo la giramos, ¿sí? La giramos, que este bromo quede de este lado, ¿sí? La giramos 90 grados y nos vamos a percatar, ¿sí? Que es la misma molécula, ¿sí? Entonces, hablamos de que una molécula que tiene un plano de simetría especular interno no puede ser quiral. Pero si una molécula no tiene un plano de simetría interno, esto no quiere decir que sea quiral, ¿sí? Puede pasar como en este caso, ¿sí? Puede ser que no sea quiral, ¿ok? Y que no presente un plano de simetría especular interno.
Entonces, este caso del plano de simetría especular interno realmente no se toma como un indicativo de quiralidad, ¿sí? Se prefiere considerar, ¿no?, la imagen especular. Y bueno, en resumen, si un compuesto no tiene un átomo de carbono asimétrico, por lo general es aquiral, ¿sí? Y si un compuesto solo tiene un carbono asimétrico, debe ser quiral. Y si un compuesto tiene más de un carbono asimétrico, podría ser o no quiral.